Bendiciones a todo aquel pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Cristo, el sacerdocio superior en Hebreos capítulo 7. Señor, eres maravilloso y no hay otro como tú. Te damos toda gloria y te damos toda honra. Gracias, Padre Jehová, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza. Gracias, Señor, de igual manera, Padre, por tu fortaleza, por tu aliento, por tu consuelo en los momentos difíciles de nuestras vidas. Pedimos, Padre, por cada hermano, cada hermana que esté pasando por una situación difícil en este momento. Padre, que tú le levantes, le fortalezcas y le ayudes. Padre, y que, Señor, el enfoque en ti le ayude y le guíe, Señor, a sí mismo mantenerse hacia adelante, enfocado en lo que importa, que es tu palabra, que es tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a ver entonces aquí, primero que nada, el hecho de que, ¿verdad? Al entender, si, para poder entender lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Vamos a meditar en esta información. Si usted entiende el significado del sacerdocio de Cristo comparado con el de Melquisedec, si no, no se desilusionen. Aún el escritor de Hebreo admite que no es esto una verdad que se digiere fácilmente. Con la ayuda de Génesis capítulo 14 del 1 al 20, puede mirar si puede quizás digerir esta información. Si usted mira en el capítulo 1, en ese capítulo, perdón, 14, 1, del 1 al 20 de Génesis, responderá estas preguntas. ¿Quiénes eran los padres de Melquisedec? ¿Cuándo nació Melquisedec? ¿Cuándo murió Melquisedec? ¿Quién era mayor, Abraham o Melquisedec? Si usted contestó no sé a las primeras tres preguntas, usted está en lo correcto. Y es precisamente ese es el punto. En ningún lugar de la escritura dice que Melquisedec nació o murió, que tuvo principio o que tuvo fin. Simplemente le aparece como un sacerdote, sacerdote eterno que es mayor a Abraham y digno de honor. De la misma manera, Cristo es eterno en su existencia y digno de honor como gran sacerdote, como el sumo gran sacerdote. Esta, ¿verdad? Idea que está siendo compartida aquí nos ayuda a recordar que la cabeza, que una vez fue coronada con espinas, ahora es corona con gloria. Muchos creyentes judíos se habían dispersado a sí mismos por la fe cuando hablamos de lo que son las epístolas no paulinas, así que epístolas, cartas no paulinas, queriendo decir que no sabemos específicamente que fueron escritas por Pablo. Entonces hay que entender que muchos de estos creyentes enfrentaron persecuciones cada vez más intensas. Dios proveyó instrucciones y aliento en forma de cartas abiertas, las cartas llamadas no paulinas o epístolas generales. Hebreos presenta a Cristo como el mejor camino de salvación, mejor que cualquier cosa que el judaísmo del Antiguo Testamento podía proveer. Santiago añade fe verdadera y experiencia diaria, enfatizando que la fe genuina obra. Las epístolas de Pedro son manuales sobre cómo manejar el sufrimiento externo o interno. Y las cartas de Juan estimulan la comunión con Dios y a los hermanos. Judas da el grito de batalla para defender el Evangelio y Apocalipsis estimula a los creyentes fieles de todos los tiempos firmes en medio de la persecución, esperando el regreso de Cristo en poder y gran gloria. Así que al mirar Hebreos podemos mirar, ¿verdad? Una de las epístolas no paulinas o considerar una de las epístolas generales. El capítulo 7, versículo 2 nos muestra que el escritor de Hebreos usa esta historia de Génesis 14 del 18 al 20 para mostrar que Cristo es aún mayor que Abraham, padre de la nación judía, y de Leví, descendiente de Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio judío, formado por la descendencia de Leví, fue inferior al sacerdocio de Melquisedec, un tipo de sacerdocio de Cristo. Recuerden cuando decimos la palabra un tipo, es una representación, una imagen, un simbolismo de. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Se dice que él sería un sacerdote para siempre en el Salmo 110, versículo 4, porque no hay registro de que su sacerdocio haya tenido principio ni fin. Fue un sacerdote de Dios en Salem, que es Jerusalén, mucho antes que comenzara la nación de Israel y el sistema levítico. Capítulo 7:7 de Hebreos nos dice que el menor es bendecido por el mayor. Significa que una persona que tiene el poder para bendecir, es siempre mayor que la persona a la cual bendice.
La función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior al que tuvo sacerdote, cualquier sacerdote de Leví, porque el Mesías fue un sacerdote de rango mayor, como dice el Salmo 110:4. Los sacerdotes judíos y sus leyes hubieran sido capaces de salvar a la gente, pero de igual manera hay que entender que los sacrificios de animales tenían que repetirse y ofrecían solo un perdón, pero era un perdón solamente temporal. Pero el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y da perdón total, y ese perdón que es permanente. Bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico fue anulado en favor de la función de Cristo como sumo sacerdote, y como Cristo es nuestro sumo sacerdote, debemos de prestar atención. Ningún pastor, maestro ni amigo cristiano puede sustituir la obra de Cristo y su función en nuestra salvación. La ley no tenía el propósito de salvar a las personas, sino de señalar el pecado, como dice Romanos 3:20 y Romanos capítulo 5, versículo 20. Y también anunciar a Cristo, como dice Gálatas 3, del 24 al 25. La salvación viene por medio de Cristo, cuyo sacrificio trae consigo perdón para nuestros pecados. Ser éticos, trabajar con diligencia para ayudar a otros y dar a causas caritativas son cosas encomiables, pero nuestras buenas obras no nos salvan ni nos ponen en armonía con Dios. Hay una mejor esperanza que no está basada, hermanos, en cuánto usted da, en cómo usted da, en si usted da. Esos son, ¿verdad? Es una manera de demostrar a través de nuestras acciones fruto de que tenemos a Dios y que Él mora en nosotros y que amamos a nuestro prójimo y que queremos ser de bendición a los que nos rodean. Pero eso no es lo que nos va a llevar al cielo. Y eso es un punto importante. También se conoce este mejor pacto en el capítulo 7, 22 al 24, como el pacto, como el nuevo pacto o testamento. Es nuevo y mejor porque nos permite ir directamente a Dios por medio de Cristo, sin tener que depender de los animales sacrificados ni de la mediación de los sacerdotes para obtener el perdón de Dios. Este nuevo pacto es mejor porque mientras que todos los sacerdotes humanos mueren, Cristo viene para siempre. Los sacerdotes de sacrificios no podían salvar a las personas, pero Cristo realmente salva. Usted tiene acceso a Cristo, Él está accesible, pero usted acude a Él con sus necesidades. Buena pregunta. Nadie puede añadir a lo que Jesucristo hizo para salvar nuestros pecados presentes, futuros y pasados, hermanos, han sido perdonados. Y Jesucristo está con el Padre como una señal de que nuestros pecados han sido perdonados. Si usted es cristiano, recuerde que Cristo ha pagado el precio por sus pecados una sola vez y para siempre, como dice el capítulo 9 del 20 al 24. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro abogado, el mediador de entre nosotros y de Dios. Él cuida de nuestros intereses e intercede por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios una vez al año. Cristo intercede por nosotros delante de Dios de modo permanente. La presencia de Cristo en el cielo con el Padre nos asegura que nuestros pecados han sido pagados y perdonados de una vez y por todas, como dice Romanos capítulo 8, 33 y 34, Hebreos 2, 17 y 18, 4, 15, 16, 9 y 24. Esa maravillosa seguridad nos da, ¿verdad?, el entendimiento de que somos libres de toda condenación y del temor a fracasar. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban los animales, se les cortaba en pedazos, se lavaban las distintas partes y luego lo que hacía era que se quemaba la grasa, se esparcía la sangre y se cocía la carne. Se exigía la sangre como sacrificio por los pecados y Dios aceptaba la sangre de los animales para cubrir los pecados de las personas, como dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Debido al sistema expiatorio de sustitución, por lo general, los israelitas estaban conscientes de que el pecado tiene su costo y que eran pecadores. Muchos dan por sentado la obra del Espíritu, de la obra de Cristo en la cruz, y no toman en cuenta lo mucho que costó, ¿verdad? Que le costó a Jesucristo asegurar nuestro perdón. Le costó la vida y una separación temporal y dolorosa de su Padre, como dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y esto muchas veces lo pasamos por alto, como si no fuera la gran cosa. Pero hermanos, es algo bastante grande. Por el hecho de que Cristo murió una vez y para siempre, el sistema expiatorio llegó a su fin. Él perdonó los pecados
pasados, presentes y futuros. Los judíos no necesitaban volver al sistema antiguo porque Cristo, el sacrificio perfecto, completó la obra de redención. Usted no tiene que buscar otra vía para lograr el perdón de sus pecados. Cristo fue el sacrificio supremo en su favor. Y el capítulo 7, versículo 28 nos muestra que en la medida que entendemos mejor el sistema expiatorio judío, notamos que la muerte de Jesucristo sirvió como perfecta expiación por nuestros pecados. Su muerte trae consigo vida eterna. Cuán endurecidos, cuán fríos, cuán tercos se hallan los que se niegan a aceptar el don más grande de Dios, que es la salvación que trajo al mundo al entregar su vida en esa cruz. Recuerde, hermanos, que su vida no la quitó nadie, sino que Él la entregó por usted y por mi persona, por cada uno de nosotros. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre. Santo, mi Dios. Te agradecemos, Jehová. Gracias, Padre, por haber tomado nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Entendemos y reconocemos, Señor, que sin ti, ¿qué seríamos, Padre? Te adoramos. Y verdaderamente, Señor, te pedimos que nos ayudes a profundizar la grandeza de lo que hiciste por nosotros en esa cruz, pensando en nosotros por nombre, para así mismo, Padre, crear el puente que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, en gran manera y te pedimos, Padre, que nos ayudes a nunca pasar esto por alto. Te adoramos y agradecemos por este día y por cada oportunidad que nos das diariamente de poder meditar en tu palabra y las cosas tan grandes que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos y te amamos, Señor. Amén y amén. Y Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.